Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. De verdad que todos los días vemos la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. Y sé que en tu casa también has visto la bendición de Dios en el día de hoy. Hoy vamos a llevar un tema que lleva por título A Puerta Cerrada. Texto bíblico Mateo 6:6. Los seres humanos somos las únicas criaturas creadas por Dios a imagen y semejanza de Él. Al igual que Él, somos capaces de pensar, somos capaces de razonar, somos capaces de tomar decisiones en nuestra vida, aunque nosotros nada de eso lo hacemos perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces, estas palabras no son tan difíciles de entender, pero sí son muchas veces difíciles para ponerlas en práctica en nuestra vida personal. La vida de hoy nos la consumen a nosotros los teléfonos móviles y todas las cosas como los dispositivos, que vivimos todo el día con los teléfonos en las manos, y muchas veces porque el trabajo nos los coloca y tenemos que buscar muchas cosas dentro del celular, muchas veces porque lo cogemos para jugar, para distraernos, para otras cosas muy diferentes, y nos pasamos todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con el teléfono en las manos. Esto, hermanos, no está mal si usted le ha sacado un tiempo antes del Señor y un tiempo antes de dormir. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hacemos eso, dejamos de orar, dejamos de estar en la presencia de Dios, porque el móvil nos quita a nosotros demasiado tiempo. El problema es que esta conexión, hermano, constante de estarnos enterando de las cosas del mundo que nos rodea, afecta negativamente nuestra área espiritual. Tenemos que ser comedidos con estos teléfonos móviles y tener tiempos específicos para utilizarlo, porque el tiempo de Dios nosotros no podemos tomarlo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y debemos utilizarlo para orar, para tener a puerta cerrada encuentros personales con el Señor. Cuando usted ora, hágalo donde no lo puedan ver. Por eso yo le invito a que usted ore a puerta cerrada, porque cuando oramos a puerta cerrada no hay nadie que nos moleste y podemos tener una verdadera comunión con nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando usted se aparta para orar por el Señor, yo le digo algo muy importante: Dios lo va a recompensar a usted en público. Lo que usted ore en lo secreto con el Señor, en público el Señor lo va a recompensar. Por eso es importante que le demos tiempos especiales a Dios de oración. ¿Qué es orar, hermano? Orar es hablar con Dios. Orar es tener una comunión directa con Dios. Orar es hablar directamente con Dios. Es contarle todas las circunstancias de nuestra vida. Dios las conoce todas. Pero cuando yo busco la presencia de Dios para orar, Él está atento a la oración que nosotros estamos haciendo. Dios es Dios todopoderoso, Dios es bueno en gran manera, y Dios dice que cuando los justos claman, cuando los justos oran, Él inclina el oído, oye y responde. Por eso es importante que usted y yo podamos tener una relación íntima con el Señor cuando estamos hablando y comentándole todas las situaciones que nosotros podemos vivir todos los días de nuestra vida. Vamos a desarrollar 3 puntos que son muy importantes para nosotros aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. El primero dice: cuando usted ora a puerta cerrada, se establece una relación íntima con Dios. Vámonos a la palabra central, que es Mateo 6, versículo 6, la parte A. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Entonces, nuestra comunión con Dios empieza cuando usted cierra la puerta. Cuando usted no deja que nadie interrumpa esa comunión que usted va a tener con Él. ¿Qué es comunión? Es una unidad, es una relación directa con Dios, donde estamos Él y yo, pero yo soy el que voy a hablar a Dios para que Él más adelante responda y me pueda ayudar en las circunstancias en que yo me encuentro. Entonces, cuando yo tengo esa comunión con Dios, quiero decirte que no está sujeta a ningún lugar geográfico. Tú puedes orar en la calle, en todas partes, puedes orar, porque Dios es espíritu. Mira lo que dice la Biblia en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿Dios qué es? Espíritu. Él puede estar en todas partes.
Además que Él es omnipresente, está en todas partes también, donde tú estés orando, pero se recomienda, como lo recomienda la palabra de hoy, es que tú ores en tu aposento, cerrada la puerta, para que nadie interrumpa la comunicación que tú tienes con nuestro Dios en ese momento. Algunas personas, especialmente los religiosos de la época, les encantaba orar en público. ¿Por qué les encantaba orar en público? Porque ellos pensaban, y la gente lo veía, ay, mira qué lindo el líder religioso, mira cómo está orando. Ellos creían que eran más santos cuando ellos oraban públicamente. De manera que ellos lo que hacían era justificar su propia vida. ¿Y sabe qué? La oración que hacían no era una oración que estaba agradando a Dios. No era una oración para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Era una oración para justificarse ellos delante de los demás. Mostrar una santidad que realmente estaba muy lejos de lo que es la verdadera santidad cuando usted y yo oramos delante de la presencia de Dios. Por eso yo le invito en esta noche que cuando usted vaya a orar, sea usted misma con el Señor, sea usted mismo con el Señor, abriendo su corazón, abriendo su alma, derramándola delante del Señor, para que sea una oración que de verdad tenga la verdadera comunicación con Dios y la verdadera comunión con Dios. Entonces, esa oración de la que no radica en lo que se dice, era lo que ellos estaban utilizando en ese momento, ni cómo ni dónde, los lugares todos son iguales para Dios cuando usted de verdad siente en un momento orar. Uno va en el bus y va orando, uno va caminando en la calle y va orando. Es algo inexplicable, pero uno lo hace. Cuando tú de verdad amas a Dios, amas la obra, donde vayas la oración está de continuo en tu boca. La Biblia dice orad sin cesar, o sea, orad en todo tiempo, también dice la Biblia. Nosotros tenemos que orar donde quiera que vayamos porque sabemos que vamos guardados por la presencia del Señor en nuestra vida. Pero orar solo donde vamos a ser vistos, hermanos, no le recomiendo que lo haga porque eso es una oración que es para el público, no para adorar a Dios. Por eso usted tiene que estar bien centrado en lo que usted quiere, en la oración que usted quiere hacer con el Señor. Si no está pasando esto, esa oración queda sin ninguna respuesta. No es que Dios no te quiera responder. Hermana, es que yo me uno 2 horas orando. A Dios no le importa si tu oración es larga o es corta. A Dios lo que le importa es cómo estás orando, de qué manera estás orando delante de la presencia de Él. Porque hoy, a puerta cerrada, en texto bíblico, Mateo 6:6, te vas a dar cuenta que Dios está enseñándonos grandemente lo que es el verdadero amor para hacer una oración delante de la presencia del Señor. Cuando tú cierras la puerta detrás de ti con el Señor, es porque va a comenzar lo más hermoso de tu vida. Va a comenzar un momento de intimidad. Es cuando uno ora y dice, ay no, yo cuando estaba orando, yo sentí algo tremendo en mi vida. Yo me sentía como si estuviera en el cielo. Hay muchas expresiones que usted escucha, pero ¿eso qué es? Es que usted ha estado en intimidad con Dios. Cuando usted está en intimidad con Dios, la oración va a ser consistente y usted va a orar como le va dirigiendo el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña a orar. Él es el que nos dirige la oración para que sea una oración que tenga respuesta de parte de Dios. La más linda intimidad se inicia a puerta cerrada. Mire que se lo estoy diciendo hoy, a puerta cerrada. Es ahí donde Dios te va a consolar, ahí donde Dios te va a animar, ahí donde Dios te va a levantar, es ahí donde Dios te va a fortalecer, es ahí donde Dios te va a dar una fuerza nueva, un ánimo nuevo, ahí donde Él te va a llenar de la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, de su poder. Eso es lo que hace Dios cuando tú y yo entramos en una oración de intimidad con Dios. El Salmo 25:14, mira lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Dios, ¿con quién es? Con los que tememos a su nombre. Amén. Y cuando tememos es que lo amamos, que lo adoramos, que lo exaltamos, que vivimos una vida de santidad solo para agradar a Dios. Solo para tener esa comunión con Dios. A los que le temen les dará a conocer el pacto. Solo a los que lo temen, no a todo el mundo Dios se lo da a conocer. Dios ofrece una amistad íntima durante, ¿qué dice aquí? De aquellos que lo reverencian, de aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad, como leímos ahorita en el versículo. De aquellos que deciden de verdad
derramar su corazón en esa intimidad profunda para con el Padre Celestial. ¿Qué relación se puede comparar con la de tener al Señor de la creación como amigo? ¿Qué relación, hermano? Dice, tu relación eterna con Dios crecerá conforme tú tengas intimidad con Dios. Crecerá conforme, hermana, usted le reverencia a Dios. Conforme usted ame a Dios. Conforme a que usted le dé tiempos especiales a Dios a través de la oración. Así se crecerá su vida íntima con Dios. Y algunas personas piensan que repetir y repetir y repetir unas palabras el Señor va a escuchar. A Dios no le agradan las vanas repeticiones. A Dios le agrada que tú le hables directamente, que tú le comentes las cosas, o una cosa que tú digas, Señor, gracias, porque sé que lo que yo hablé contigo, tú me lo vas a dar. Porque yo te dije aquella vez esto, sé que me lo vas a dar. Pero estar todo el tiempo, dale y dale con lo mismo, eso desagrada al Señor. ¿Sabe? Dios le va a oír. Tenga la plena seguridad que Dios le oye, porque no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Él dijo que Él te va a oír en la oración y va a contestar la oración. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos estos tiempos íntimos con Dios. Cuando buscamos esa presencia de Dios. No es erróneo que nosotros nos acerquemos a Dios, como dice aquí, con la misma petición. No es que sea erróneo, te estoy diciendo. Es que Jesús nos anima a que no lo hagamos de esa manera, sino que cada vez que lleguemos del Señor, nuestra petición sea de lo más profundo del corazón, pero que no siempre sea la misma petición, porque quiere decir que no estamos creyendo que Dios escuchó lo que nosotros le estábamos pidiendo. Entonces, que tenemos que ser comedidos cuando estamos haciendo una oración del Señor. ¿Sabes? Jesús nos anima a elevar oraciones persistentes, pero persistente quiere decir que todo el tiempo estemos orando, no que todo el tiempo estemos repitiendo lo mismo. Quiero hacer la claridad para que te queden esta noche bien. Pero, ¿sabes? Condena las repeticiones triviales, Él las condena. No le agradan las triviales, hermano. Usted tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. Allá en 1 Juan, por allá lo dice, que Dios responde las oraciones cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo pido conforme a la voluntad, cuando yo tengo la intimidad en mi oración conforme a la voluntad de Dios, tenga la perfecta seguridad que Dios le va a responder la oración que usted está pidiendo al Señor. Pero cuando usted hace una oración con un corazón sincero delante de Dios, también usted va a recibir una respuesta favorable de parte de Dios. Entonces, hermanos, nuestras oraciones siempre tienen que ser sinceras. A Dios le agrada. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Nunca podemos engañar a Dios. Nunca podemos burlar a Dios. Dios jamás puede ser burlado por el hombre. Lo que el hombre sembró, eso es lo que va a cosechar. Entonces usted siempre palabras de bendición, palabras de vida en la oración, palabras de restauración, palabras de ánimo a su vida, para que las oraciones suyas sean respondidas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que hay una intimidad contigo, en tu corazón, para con Dios. Entonces debemos darnos cuenta que tener una vida oculta con el Señor o una vida detrás, cerrando la puerta detrás de nosotros para estar con el Señor, es muy significativa para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar el carácter de Dios cuando sus hijos se humillan delante de Él, cuando sus hijos se levantan a adorarlo, a bendecirlo, a alabarlo, a exaltarlo. Dios va a tener en cuenta todo eso, hermano. Cuando usted alaba, usted está orando en alabanza, hermano. Cuando usted adora, usted está adorando en alabanza. Cuando usted ora con sus propias palabras, usted está orando y el Señor va a recibir la adoración. Cuando usted hace las cosas que glorifican el nombre de Dios en la vida normal, usted también está hablando con Dios, adorando al Señor, porque hacer las cosas como para el Señor, con amor como para el Señor, dice la Escritura. Y cuando yo lo hago de esa manera, es una forma de mostrarle a Dios cuánto yo lo amo, cuánto mi vida está dependiendo única y exclusivamente de Él. Entonces, cuando usted quiere orar, aléjese del bullicio, aléjese del ajetreo diario de todos los días y vaya a su cuarto. Yo no sé cuál será la habitación donde tú oras y tienes una intimidad con el Señor, pero ¿sabes qué? Hazlo para que tengas una buena intimidad con Dios y una buena relación con Dios. Entonces, si usted no hace eso, su vida espiritual se va a secar. No hay cristiano que pueda permanecer firme si no ora.
La oración es un alimento espiritual para el cristiano. El cristiano que no ora, no me diga que es cristiano. Los cristianos vivimos en todo tiempo orando, dando gracias, en acción de gracias al Señor por todas las bendiciones que todos los días Dios nos da a nuestra vida. Se nos hará difícil vivir para el Señor y vencer la tentación cuando nosotros no oramos. Usted sabe por qué cae en una tentación, porque usted se aparta de Dios. Porque usted deja a Dios allá en el rinconcito y dice: Dios, cuando yo venga, vuelvo a ti y oro y te pido perdón por la maldad que yo hice. No, Señor. Eso no se puede. Aquí el que reza el que reza empata, no, aquí no sirve eso. Aquí sirve arrepentimiento después que le has fallado a Dios y colocarte en unidad con Dios para pedir perdón, para levantarte y para empezar una nueva relación de intimidad con el Señor. Así cuando estamos en esa intimidad es cuando podemos confesarle nuestros pecados a Dios. Es cuando podemos abrir el corazón y decir: Señor, me equivoqué, te fallé en esto, hice aquello, Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a nutrirnos espiritualmente en la intimidad con el Señor. Y cuando yo me nutro espiritualmente, a mí todo lo que yo vaya a hablar con el Señor va a aflorar, va a salir sin restricciones ni nada, va a salir voluntariamente de mi alma y de mi ser, porque he venido, ¿sabes qué?, a rendirme delante de la presencia del Señor, a tener intimidad con Dios. Entonces podemos decir que nunca nosotros dejamos de arrepentirnos cuando buscamos la presencia de Dios. El problema es que usted no busque la presencia del Señor. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el que ora en público para ser visto, hago la claridad, para ser visto, para que lo bendigan, para que hagan cosas para con él, el Padre no escuchará esas oraciones, y Dios es el único público que debía importarle a una persona que ora de esa manera. En ese entonces, a esos religiosos no les importaba que Dios fuera su público, le importaba que los demás vieran y testificaran de ellos, porque estaban orando en público. Tu público, tu único público, cuando estás en intimidad, es Dios. Los demás están sobrando. Cuando yo busco intimidad con Dios, voy a mi aposento, me encierro, cierro la puerta atrás de mí y entonces me arrodillo para orar con el Señor. Este mandamiento tenemos que interpretarlo como dice en Mateo 5:16. Es un tipo de oración pública de la iglesia, ¿verdad? O de cualquier otro lugar que usted vaya, usted lo puede hacer. Mira lo que dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz para los demás? Mostrando al Cristo que nosotros tenemos. Donde vayamos, llevemos luz. Donde nos encontremos, seamos la luz en el lugar donde nos podamos encontrar nosotros en este tiempo. Si no pueden orar en público sin estar actuando, mejor es que no oren. Esta gente religiosa actuaba en el público. Yo cuando veo así personas que se van, mejor dicho, no es que, pero hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos actuar cuando estamos orando. Esta gente lo hacía y por eso Jesús condenó eso. Usted tiene que demostrar lo que hay dentro de esa alma, pero con el Señor, no para que los demás nos vean, porque tu público y mi público solamente es Dios. Entonces, en silencio o en privado, Dios te va a escuchar de igual manera y va a recibir tu oración. El segundo dice: en la puerta cerrada es allí donde se derriban los gigantes. Mateo 6, versículo 6b. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En lo secreto, con tu Padre Celestial tú vas a poder derribar los gigantes. No es de otra manera. Las batallas se ganan de rodillas. Las guerras se ganan de rodillas. Y cuando yo estoy de rodillas en mi lugar secreto con el Señor, con una oración secreta con Dios, entonces Dios sí va a poder contestarme mis oraciones, y Dios va a levantarse y a tomar Él
el lugar mío para batallar por mí, para batallar por ti, para darte victoria en los procesos que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Él nos garantiza la victoria. Dios garantiza la victoria cuando de verdad nosotros estamos delante de la presencia, en el lugar secreto. Porque es en el lugar secreto que nosotros vamos a recibir respuesta. ¿Saben? El lugar secreto es el lugar donde tú entras en tu aposento, cierras la puerta y allá en lo secreto que nadie te está escuchando, eres tú con el Señor. Entonces Dios te va a ayudar a que todos esos gigantes que son los problemas, que ahora no se nos presentan como un Goliat, pero son problemas grandes, ya sea económicos, de salud, de familia, de trabajo, como se llame, tú los puedas derribar en el nombre de Jesús, solamente en oración. El Salmo 91:1, mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El lugar para vivir y el lugar más seguro para vivir es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a guardar, como dice aquí en la Escritura. Y en ese lugar es donde también vamos a derribar los gigantes, porque estamos bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, bajo la sombra de Dios. Es estar en la presencia del Señor. Cuando yo estoy bajo la sombra de Dios, estoy en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor, toda arma que se quiera levantar contra nosotros, Dios derribará. Él se va a encargar de que ese gigante que te está estorbando, que te está señalando, que te está maltratando, ese que no quiere pagarte, ese que no quiere entregarte lo que es tuyo, en la presencia de Dios, Él va a derribar ese gigante para darte la victoria que tú estás esperando. Es la certeza de sentirte protegido, guardado, cuidado por Dios. No estamos bajo la sombra del Omnipotente, porque Él va a estar ahí para nosotros, ¿sabes? De todos los peligros, de todas las presiones que podamos vivir en el mundo entero nosotros, bajo la sombra del Omnipotente, Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Al orar en secreto, dice aquí la Escritura, aumentamos nuestra capacidad para enfocarnos con Dios. Uno no tiene que estarle hablando a todo el mundo de lo que hemos orado solos, solo que te pregunten por algo ya que nos hemos comprometido para orar por una persona, ya la cosa es distinta, pero tus cosas personales tienes que orarla en tu lugar secreto para que seas tú y Dios, para que Él pueda levantarse en favor tuyo, para que Él pueda ser el capitán de la guerra que estás viviendo, de la batalla que estás viviendo, y Él te pueda defender, pero es en lo secreto. Ahí guardadito con el Señor, como decir al oído, cuando te va a decir un secreto te lo digo al oído, así al oído del Señor, nosotros vamos a contarle a Dios las circunstancias que estamos pasando. Orar en secreto, hermano, es la puerta que nos abre a nosotros todas las bendiciones que Dios ha declarado para nuestra vida, porque solamente tú y Él, o mi persona y el Señor, ahí en secreto nosotros le vamos a decir las cosas que aún de años atrás que quizás ni nos habíamos acordado, que el Señor ha venido trayendo al consciente de nuestra vida para limpiar nuestra vida. En los secretos no tenemos que comunicarle a nadie, es que yo en aquel tiempo hice, en aquel tiempo yo fui, no tienes que hacer eso, es en los secretos con el Señor y el Señor te va a librar de todas esas. Es la única manera segura de librarte de todos los gigantes que quieren entorpecer tu vida personal. Entonces, ¿sabes que tenemos que enfocarnos más en la dirección que nos brindará el Señor? Dios siempre va a estar atento para dirigirnos, para mostrarnos, para enseñarnos. Si yo me enfoco nada más en esa dirección, tengo la plena seguridad que mi oración en secreto va a ser más rápidamente contestada por parte del Señor. Dios nunca, le digo hoy, Dios nunca ha perdido una batalla. Esos gigantes nos acechan a todo el mundo todos los días. Pero esos gigantes, aunque no tengan cuerpo físico, nos hacen daño, tocan nuestra vida, nuestra salud, nuestra mente. ¿Por qué? Porque no descansamos en el Señor, porque no vamos al lugar secreto a comentarle a Dios lo que estamos viviendo. A Dios le encanta que tú y yo le comentemos las cosas. Debemos ir directamente a la presencia de Dios y Él nos va a ayudar a organizar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que la oración que nosotros llevemos a la presencia de Dios vaya dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces en ese secreto con Dios, Dios va a poder responder todas las cosas
que tú necesitas en este momento, y aquello que te estaba acechando va a dejar de acecharte, porque Dios ya intervino en el proceso tuyo y en el proceso mío. Pero cuando estás calladito, viendo todos los días lo que está pasando, lo que te están haciendo, lo que te están señalando, no salga como los demás a pelear, a discutir y a enfrentarse. Simplemente vaya al lugar secreto y ore con el Señor. Que tu Padre que te oró contigo en lo secreto, que escuchó tu oración, en público te va a recompensar. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Para que esas promesas se cumplan, el Señor debe ser nuestra morada. No es de otra. Si no es con el Señor, no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Nuestro refugio diario debe ser Dios. Nuestra esperanza diaria debe ser Dios. Y debo aprender yo a proclamar todos los días la palabra del Señor. Tengo que leerla, escudriñarla, enamorarme de esa palabra para aplicarla en los momentos difíciles de mi vida. Poder aplicar esa palabra. Cuando voy a orar, como te dije ahorita, no ores con vana palabrería, ora con la palabra de Dios. Recuérdale a Dios todas las promesas que están escritas, que son para ti, son para mí. Oramos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este libro que está aquí, con los 66 libros, están las promesas y el pacto de Dios con sus hijos. Y cuando oramos a través de esta palabra, entonces Dios va a responder a nuestra oración. Él nos librará de todas las crisis en todos los tiempos. En el mundo tendré aflicción, pero está quieto, porque ya yo vencí el mundo. No nos dice la palabra. Claro, cuando tú tengas un problema, acuérdate de la palabra que está escrita. No habrá justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted empieza a coger toda la palabra. Y con la palabra, el ánimo va a volver a tu vida. Y la fe va a crecer a través de la palabra que tú estás leyendo, de las promesas que están grabadas en tu mente y en tu corazón. Entonces ellas te van a dar un renuevo. ¿Por qué? Porque en lo secreto tú estás leyendo, estás estudiando, estás buscando presencia de Dios, y esa palabra es la que te va a hacer orar conforme a la voluntad de Dios. Es allí en la intimidad donde tú ganas las batallas al enemigo, no es en otro lugar. Si tú no tienes intimidad con Dios en ninguna parte, primero tenías comunión, ahora es intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, usted y yo tenemos que, en lo secreto, hablar con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo, a partir de esa comunión secreta que tú tienes con Dios, no va a poder hacerte daño en ninguna manera. Por un lado, camino vino a hacerte daño, pero por 7 saldrá huyendo delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios que estás de verdad en la brecha con el Señor todo el tiempo en oración y en lo secreto, no diciéndole a nadie qué es lo que tú estás haciendo con el Señor. Es ahí donde tú le arrebatas al enemigo, a tus enemigos, le arrebatas a tu esposo, a tu esposa. Ahí es donde tú vas a arrebatar todas las bendiciones que un día el enemigo por ignorancia nos quitó. Ahí es donde vamos a arrebatarle todo eso a todos esos gigantes que nos hicieron daño. En un tiempo a nosotros vamos a arrebatarle lo que ellos nos quitaron a nosotros, porque tenemos la autoridad y el poder de Dios, y Él va a defender la causa tuya y la causa mía. Es allí donde se derriban los muros, hermanos, que nos han puesto alrededor de nuestra vida. Ahí es donde se van a derribar todos los muros. Ahí Dios va a hacer algo increíble. Como en Jericó, 7 vueltas y cayeron los muros de una ciudad totalmente fortalecida. Porque con Dios, hermanos, nadie puede. El poder de Dios siempre se va a manifestar en su pueblo, en todos sus hijos. Es ahí donde atas y ligas todo en el mundo espiritual. Acuérdate que hay un mundo espiritual que siempre nos quiere dañar, que siempre, porque el enemigo siempre está ahí buscando la manera de hacer caer a los mismos hijos de Dios. Por eso dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Porque las cascaritas las vas a encontrar en el camino, pero la oración en secreto te va a ayudar a permanecer firme delante de la presencia de Dios. Te va a ayudar a permanecer a la altura de un verdadero hijo de Dios. En la intimidad Jesús venció los temores, porque Jesús, siendo el hijo de Dios, en Mateo 26, 36 al 39, siendo el hijo de Dios, Jesús tuvo temores porque estaba en carne, de lo que podía pasar, de lo que podía sufrir él en la carne para llegar a la cruz. Pero él aún así obedeció a su Padre y se subió a la cruz. ¿Qué dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjate tú, Jesús le dijo a los apóstoles que velaran, y cuando él regresa de orar, los encuentra durmiendo. Ni siquiera, él los dijo, ni siquiera son capaces de acompañarme en oración desde aquí. A ver, Jesús se apartó para tener un secreto con el Señor, una intimidad con Dios. Entonces le dijo: Padre, si quieres pasa de nuestra copa. O sea, eso nos demuestra que Jesús estaba un poquito preocupado por lo que iba a vivir, por lo que iba a pasar. Que va y busca a su Padre en intimidad con el Padre, en comunión con el Padre. Y él le dijo: pero que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces Jesús también buscó primero una comunión con el Padre y después una intimidad en lo secreto con el Padre Celestial. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Hebreos 5, versículo del 7 al 9, mira lo que dice la Escritura. ¿Sabes? Jesús, por la causa de esa angustia que él sufrió, en el momento, dice que sudó hasta gotas de sangre, estaba preocupado, estaba un poco desanimado, pero él dijo que la última palabra la tenía su Padre. Su fuerza para obedecer vino de parte de ¿quién? De la relación íntima que él tenía como padre e hijo, ¿verdad? Es que también es también la fuente de nuestra fortaleza. Y Cristo nos dio de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, nuestra eterna salvación la dio ¿quién? Jesucristo. ¿Quiénes no pierden la salvación? Los que obedecen hasta el final de nuestra vida. Tenemos que ser obedientes al Señor. Miren la intimidad. Pedro resucitó a una niña. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Por qué Pedro pudo hacer eso? Porque tenía intimidad con el Padre, porque oraba en los secretos con el Padre. Y le digo que Dios usó a estos grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero en el tiempo pero en este tiempo también usa predicadores, personas que Dios le ha dado dones y talentos para poder sacar adelante el ministerio del Señor. En este tiempo también Dios utiliza a todos los que predicamos la palabra del Señor. En la intimidad, Pablo sanó a Publio. Vámonos a Hechos 28:8. Le estoy mostrando para que vean hombres que tuvieron intimidad con el Señor, hombres que tuvieron comunión con Dios y Dios los usó grandemente. Amén. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. En la intimidad, el mismo David liberó a los israelitas del gigante Goliat. Vamos a 1 Samuel 17:25. Y cada uno de los de la casa de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija. Y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Mire, lo que es una perspectiva diferente. Mientras el gigante duró 40 días amenazando, amedrantando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel para atrás, llegó un jovencito, ungido del Señor, era pastor de ovejas, y él tenía tiempo con el Señor, comunión con el Señor, estaba en el lugar secreto con el Señor todo el tiempo. Era un muchacho que Dios ya había declarado que iba a ser el rey de Israel, hermano, en lo que él tenía planeado para David. Y vemos que aquí David, mientras muchos israelitas observaban y veían al gigante, sin embargo David llegó y vio:
y vio al gigante, y él no lo vio con miedo y temor como todos los demás lo veían. Él vio a un mortal desafiando al Dios Todopoderoso. Porque cuando tú eres una persona llena de unción, de la autoridad y el poder de Dios, tú vas a ver lo que el enemigo está haciendo en el campo espiritual. Estaba desafiando al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Sabía que no estaría solo si enfrentaba una batalla frente a Goliat. Sabía que Dios iba a ir con él, iba a pelear con él y él iba a ganar la victoria a nombre del Dios Todopoderoso, hermano. Vio la situación desde el punto de vista de Dios. Cuando tú ves tu situación desde el punto de vista de Dios, no hay gigante que te pueda derrotar. No es gigante que te quite la casa, no es gigante que te dañe a tus hijos, a tus hijas, no es gigante que destruya tu hogar, porque tú estás viendo conforme a la voluntad de Dios. Tú estás viviendo una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, una vida de intimidad con Dios en los secretos de tu vida. Mirar las circunstancias imposibles desde el punto de Dios nos ayuda a nosotros a una correcta perspectiva de la forma en que Dios va a resolver el problema de nuestra vida. Una vez que lo identificamos, nosotros vamos a poder pelear, dice aquí la Escritura, mejor. Si usted no está identificado con Dios, usted nunca va a poder pelear bien. Nunca, hermano. Sus oraciones no van a llegar solo al techo y se devuelven. Pero cuando usted está bajo la perspectiva de Dios, toda oración que usted haga va a subir al trono de la gracia. Dios la va a recibir porque usted la está haciendo en secreto, a puerta cerrada, sin que nadie esté estorbando esa oración. Mire, la crítica no pudo con David, los hermanos lo criticaron, todo el mundo lo criticó porque era un niño de 17 años, ¿cómo se le ocurre? Todos eran grandotes, altotes, estaban acostumbrados a tener las armas, a manejarlas porque pertenecían al ejército de Israel. Mientras el ejército estaba paralizado, no se movían de tanto terror que le tenían al gigante y a todos los filisteos, David reconoció que era el momento específico para actuar. Usted no se me quede petrificado frente a una situación, frente a un gigante que está acechando su casa. Usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Usted tiene que ir corriendo al lugar secreto y a poner la situación en las manos del Señor. Con Dios peleando por él, no había razón para esperar, por eso él no esperó, él corrió hasta llegar a la meta, hasta llegar donde estaba el gigante, hermano. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted camina con Dios, usted va a ver los resultados de parte de Dios en su vida personal. Entonces que las críticas en este momento no te hagan daño, tú sigue adelante. Sigue esperando en Dios. Puede ser que la gente trate de desalentarlo como hicieron los hermanos y muchos del pueblo de Israel, aún el mismo Saúl. No, tú eres un muchacho. Y él tuvo que darle el testimonio de todo lo que él hacía cuando estaba solo con sus ovejas. Hermano, es tiempo de reaccionar y es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios primero es que tengas comunión con Él, que tengas intimidad con Él, para que tu vida pueda ser organizada conforme a su voluntad. Y tercero, tu recompensa será en público. Vámonos a Mateo 6, versículo 6, la parte C. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? Muchas veces no vemos más allá, como digo yo, de nuestra propia nariz. Y como no vemos más allá de lo que Dios quiere mostrarle, creemos, hermano, que todo lo que nosotros tenemos es producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestro trabajo, producto de nuestra fuerza, producto de nuestra suerte. Pero debemos aprender a ver con los ojos de la fe. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Son bendiciones que Dios le ha dado a tu vida. Entonces nos daremos cuenta que las cosas que nosotros tenemos no llegan por sí solas. Es que la mano de Dios ha estado por ahí. Porque Dios dijo que iba a ser recompensado en público. La gente te va a ver prosperar. La gente va a ver cómo tu vida ha cambiado. La gente va a ver que tú eres una persona diferente. Porque Dios lo está mostrando en público. El trabajo que allá en lo secreto, allá en la intimidad, tú le has pedido todos los días al Señor. ¿Sabes? Dios es el que cuida tu tierra, Dios es el que te va a proveer, Dios es el que te va a sacar adelante para ti y toda tu familia según sea tu medida de fe. Hay una condición, tu medida de fe. Cuanto más le creas a Dios, más vas a recibir. Pero si tienes una fe pequeñita, todo lo que vas a recibir es pequeñito.
Por eso, de acuerdo a tu medida de fe, tú vas a ver la bendición tan grande que Dios va a poner en tu vida. Hay una frase que dice, el esfuerzo humano más el poder de Dios es igual a éxito. O sea, yo hago lo que humanamente me corresponde hacer y Dios hará lo que sobrenaturalmente Él puede hacer en nuestra vida. Y esas dos unidas van a dar el éxito a nuestra vida personal. Es claro que las bendiciones no caen como lluvia sobre tu vida, hermano. Como dice uno, lluvia cae de bendiciones. No, las bendiciones hay que ganárselas. Las bendiciones se las gana uno con tiempo de oración. Por eso dice la Biblia, como te dije ahorita, orad sin cesar. O sea que yo todo el tiempo tengo que estar orando. Todo el tiempo me tengo que estar comunicando con Dios. Todo el tiempo tengo que estar poniendo mi vida, mis circunstancias en las manos de Dios. Mira, Dios usa diferentes medios para hacernos llegar las provisiones. Y lo hemos visto, de muchas formas Dios nos da. Y por supuesto, Él hace prosperar el esfuerzo que tú y yo hacemos todos los días. El empeño que nosotros le ponemos a las labores. Y eso es muy importante, que usted se empeñe en hacer las cosas que Dios le ha mandado a hacer, en hacer las cosas de su hogar, de su familia. Y es importante que usted y yo sepamos reconocer que todo lo que hagamos para el Señor tiene recompensa en nuestra vida. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces tú todo lo que estás haciendo para el Señor no es en vano. Sigue creciendo, sigue formándote, porque en público Dios va a mostrar. Hay gente que dice, ay hermano, es que yo quisiera tener la unción que tiene aquel pastor. Hermano, la unción que tiene aquel pastor le ha costado lágrimas, tiempo en el cuartito cerrado, en oración con el Señor, en los secretos, tiempo de entrega para el Señor, de dedicación. Uno no recibe así porque sí, uno tiene que darle tiempo a Dios en todos los procesos de nuestra vida en oración. Solo la oración es la que nos va a restaurar, nos va a levantar, nos va a ayudar a ser hombres y mujeres de valor delante del Señor. Pero cada cosa que tú hagas, hasta un vaso de agua que tú regales en el nombre del Señor, vas a recibir recompensa por eso. Como dice el texto que estamos citando ahora en esta noche, nuestras oraciones sinceras y secretas con Dios son recompensadas. Todo lo que has orado va a tener una respuesta de parte de Dios. Pero te digo en esta noche, mira cómo estás orando. No ores con reclamos, ora con súplica, ora con clamor, ora sencillamente. Son las oraciones que más recibe al Señor. Cuando tú lo estás criticando, hermana, ¿quién eres tú y quién soy yo para contender con Dios? No somos nada. Nadie puede contender con su hacedor. Por eso usted no se ponga a discutir con el Señor. Dios no tiene la culpa de nada de lo que tú estás viviendo. Por nuestra propia concupiscencia vivimos lo que estamos viviendo. Dios no tiene la culpa. Queremos echarle la culpa de todo a Dios. Aprende a partir de hoy a reconocer tus errores, a confesar tus errores e ir a pedir perdón a Dios para que empieces una nueva vida delante del Señor y puedas empezar una vida de oración a puerta cerrada con el Señor. Entonces, hermanos, le digo algo. Nuestras oraciones tienen que dar frutos y los frutos son de fe. Nosotros tenemos que creerle en todo el tiempo a Dios. Yo siempre digo, no digas así de esta manera, no te expreses de la otra. Habla con palabra de fe, porque la palabra de fe es palabra de poder. Cuando tú confiesas con tu boca, eso es lo que tú vas a hacer. Si es negativo, es negativo, y si es positivo, será de bendición para tu vida. Pero tenemos que aprender a hablar con fe para que todas las oraciones que hagamos de fe tengan una respuesta favorable de parte de Dios a nuestra vida. Medita hoy en todas las bondades que has recibido de parte de Dios, cómo Dios te ha traído hasta el día de hoy. Mi hermano, solamente el haber amanecido y estar aquí de pie es una bondad de Dios, es un regalo de Dios a nuestra vida. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios y compartir con nosotros todas las bendiciones que nosotros recibimos todos los días de parte de Dios. Hay gente que no le gusta que uno comparta una bendición que recibiste de una persona a otra, porque entonces empiezan a hablar porque nosotros estamos hablando, y es para que vamos a agradecerle a Dios todas las cosas que Dios nos ha dado hasta este momento. En Lucas 18, versículos del 10 al 14, mira lo que dice la Escritura.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la oración del fariseo no fue aceptada por Dios. No fue. ¿Por qué no fue aceptada por Dios, hermano? Porque él iba a orar al templo lleno de orgullo, lleno de soberbia. Mira lo que decía: yo diezmo, yo ofrendo, yo entrego, yo doy, yo ayuno. O sea, el yo del orgullo estaba en él. No estaba reconociendo que necesitaba un arrepentimiento y un perdón de parte de Dios. No estaba reconociendo la bondad de Dios en su vida. No pensaba que valía la pena pedirle el favor a Dios y la gracia de Dios. Nosotros sí necesitamos el favor de Dios y sí necesitamos la gracia de Dios, y tenemos que pedírsela a Dios todos los días. Pero él no reconocía que él la necesitaba. Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas como esta al Señor, porque no van a ser recibidas de parte de Dios. Pero en cambio, la oración del publicano, dice aquí la Escritura, estaba llena de humildad y de arrepentimiento, de tal manera que no daba para levantar su rostro delante de Dios. Estaba humillado delante de Dios, reconociendo que era un pecador, que solo contra Dios él había pecado. Pero sabe, él fue con un objetivo donde Dios le dijo: Señor, sé propicio de mí. O sea, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Compadécete de mí, que soy pecador. Ayúdame, Señor, a salir del pecado en que me encuentro. Entonces, bendito sea Dios, hermano, que esta oración corta quedó plasmada para que usted y yo aprendamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que no fue una oración lejos, una oración que está, y mucha gente se duerme cuando las oraciones son larguísimas. Es una oración totalmente cortica. Yo reconozco que soy pecador, sé propicio de mí, Señor. Y esa oración Dios la dejó plasmada aquí. Y digo que esta oración Dios la recibió por la humildad, por la sencillez, por la humillación con que este varón vino a la presencia de Dios, diciendo: necesito de tu gracia, necesito de tu favor, ayúdame, necesito de tu misericordia, porque quiero salir de este estado en que me encuentro. Esa es la verdadera oración, la que Dios recibe, la que Dios acepta. Y eso fue una oración totalmente contestada, porque yo le digo una cosa: tengo la perfecta seguridad que este varón, cuando se fue a su casa, volvió justificado, porque Dios lo justificó a través de su perdón y de su arrepentimiento. Entonces, le digo algo: no dependía de nada ese muchacho, de nada, sino de la misericordia de Dios. Tú y yo dependemos única y exclusivamente de la misericordia de Dios. Cuando tú y yo pecamos, lo único que nos queda es con humildad delante del Señor y reconocer nuestra condición espiritual. Y ten la plena seguridad que vas a ser recompensado en público, como este varón que fue recompensado en público. Y yo te digo en esta noche: Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto tu tragedia, Dios ha visto cómo en las madrugadas estás levantado para orar por un hijo, cómo estás levantado en la madrugada por orar por un esposo que se fue o por una esposa que te abandonó. Dios ha visto todas tus lágrimas, pero yo quiero que hoy, a través de esta prédica que hemos dado hoy, tú aprendas hoy a orar en la intimidad con el Señor, para que el consuelo, para que la gloria, el poder de Dios se derramen a tu vida, para que puedas ver un milagro de Dios obrando en ti y en toda tu familia. Dios está al control de todos nosotros. Concluyo este tema, que cuando oras y cuando oramos todos conforme al corazón de Dios, en lo secreto, Dios nos va a recompensar en público. Hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga grandemente. Que tengas una linda noche.